Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 5 de agosto contándoles que Marlaska elevó este martes a 72.000 las personas que entraron en Ceuta durante la crisis, la cifra más alta reconocida oficialmente hasta ahora por parte del gobierno, y admitió que el CNI no emitió ningún aviso previo para que permitiera anticipar la avalancha. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron de una forma irregular 10.000 personas, y sabéis el impacto social evidente que aquella situación causó. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Según Marlaska, unas 70.000 personas ya habrían regresado a Marruecos. El ministro también defendió la respuesta española ante el Consejo Extraordinario de Ministros de Interior de la Unión Europea y criticó los controles que Italia impuso a los viajeros procedentes de España como carentes de proporcionalidad. En el terreno, la guerra de cifras continúa. La delegación del gobierno habla de 2.500 personas que siguen en Ceuta, pero los presidentes vecinales lo desmienten con contundencia. Uno estima 15.000 las personas en toda la ciudad y otro calcula entre 5.000 y 6.000 en solamente una barriada. Las estanterías vacías de los comercios argumentan y no reflejan una presencia de tan solo 2.000 personas. El Instituto de Medicina Legal ha recibido ya 79 cadáveres, entre ellos dos menores de 13 y 17 años, con autopsias en marcha y una oficina de la Guardia Civil para atender a familias de desaparecidos en Ceuta. Hombre, tenemos ya cifra concreta de muertos. 79 fallecidos en la morgue que se ha tenido que instalar allí en Ceuta. Hemos tardado en dar una cifra concreta de muertes a la espera de autopsia. En lo que sigue habiendo guerra de cifras es en cuánta gente ha entrado y cuánta gente ha salido, y por tanto cuánta gente queda todavía en Ceuta. Recuerdan ustedes que el gobierno ha estado filtrando distintas cifras. La oficina de prensa de la Agencia de Seguridad Nacional dio 49.000, se cesó a la responsable de haber dado el dato, por dar el dato. El gobierno se dedicó a filtrar a distintos medios distintas cifras que no cuadraban para nada, que si 40.000, que si 60.000, que si 50.000. Ahora Marlaska reconoce oficialmente 72.000 entradas, unas 72.000, dice. Unas 72.000. Y dice que han salido unas 70.000, que por tanto quedarían pues unas 2.000. El delegado del gobierno en Ceuta contradice a Marlaska, dice que no quedan unas 2.000, que quedan 2.500. Y los portavoces vecinales en Ceuta dicen que ni de palo, que solo en una barriada hay entre 5 y 6.000 y que en toda la ciudad pueden ser 15.000, lo que nos llevaría a pues unas entradas de en torno a 78.000, 85.000. Siguen sin saber cuánta gente hay en Ceuta y están intentando minimizar el alcance de la crisis. Entre esa gente que queda, hemos visto en las noticias cómo las fuerzas de seguridad han identificado al menos a 10 personas que fueron expulsadas de España por yihadismo y que ahora han vuelto a entrar. Pero el resto, el grueso, el problema no es el yihadismo, el problema es que posiblemente hayan entrado numerosos criminales violentos.
Y digo que el problema no es el yihadismo porque uno de los sitios donde en estos momentos están acampando en Ceuta todas esas hordas de gente que queda y están allí defecando libremente es el propio cementerio musulmán. Los yihadistas no suelen hacer eso, los delincuentes comunes sí pueden hacerlo sin ningún problema. Estamos en estos momentos en una situación donde puede haber cualquier cosa entre 5.000 y 15.000 tíos deambulando por Ceuta sin que sepa el Ministerio del Interior cuántos hay deambulando, y con la gente en Ceuta que no se atreve en muchos lugares a salir a la calle. Y este gobierno continúa tal cual. Sánchez de vacaciones. Luego veremos qué comentan en la prensa internacional al respecto. Pero ayer había reunión de urgencia de la Unión Europea, de los ministros de Interior, para abordar la crisis en Ceuta. Reunión telemática. Y la verdad es que está curioso el tema, porque se acaba esa reunión. No ha habido así mucho resultado oficial, pero sí que han filtrado cosas, ¿no? La Unión Europea respalda al gobierno español, hay que solventar esto, el gobierno español ha actuado con celeridad. Eso se ha filtrado, pero la reunión fue dantesca por cosas que han ido saliendo y que ahora vamos a comentar. ¿Recuerdan ustedes algo que les dije ayer? Que es que a la Unión Europea le importa un bledo Ceuta y Melilla. A la Unión, además es lógico, no es parte del territorio de ningún otro país, es del nuestro, así que nosotros sabremos. Al resto de los países de la Unión les importan los ceutíes y los melillenses cero pelotero. De hecho, les importa a España cero pelotero. Si España se hunde será problema de los españoles, no del resto de los países. Y les dije que lo único que les importaba a todos ellos de lo que ha pasado en Ceuta eran no las cifras, que eso da igual, un titular, entran 80.000 marroquíes en Ceuta, no va a ningún lado. Lo que les importaban eran las imágenes que se han distribuido. Recuerdan que se lo dije ayer, que esas imágenes son letales para los gobiernos de corte globalista en Europa. Bueno, pues ayer salió el ministro del Interior francés a confirmar lo que yo les decía, que están acongojados con las imágenes. Escuchen. La reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea sobre la crisis de Ceuta terminó con un giro inesperado, lejos de las sanciones contra España que varios socios exigían. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró que Europa superó el examen y que ahora la clave es que la Unión Europea actúe de manera unida y que se arrojen las conclusiones adecuadas sobre estos hechos. For the European Union to act, I would say, in a united manner and also draw the right conclusions from these. Dinamarca, uno de los países más críticos durante la crisis, también elogió la respuesta. Francia resumió el consenso alcanzado afirmando que el espacio Schengen no es el problema sino la solución. Marlaska, por su parte, no perdonó a los socios que, según él, instrumentalizaron la crisis con fines políticos en alusión directa a Italia. El acuerdo de fondo apunta a reforzar la lucha contra las mafias de traficantes, los retornos y la implementación del Pacto Europeo de Asilo e Inmigración. Una cosa es lo que se dice de cara a la galería y otra cosa es lo que luego cada ministro de Interior ha ido diciendo de cara a la opinión pública de su país. Y ayer el ministro de Interior francés decía una cosa pues enormemente relevante. Decía que no se puede tolerar las imágenes que se han difundido a raíz de la crisis de Ceuta, que hay que tomar medidas para que eso no vuelva a pasar. No la invasión, que les importa un bledo, sino la difusión de las imágenes de la invasión. Es decir, la opinión pública europea, y en particular la francesa, no debe poder conocer los testimonios gráficos de cómo se asalta la frontera de un Estado de la Unión Europea. Pero es que en Dinamarca, el ministro del Interior compareció para decir
que durante la reunión telemática de ministros de Interior se habían presentado convincentes documentos que probaban que la inteligencia rusa había estado muy activa durante la crisis difundiendo información. ¡Anda la leche! ¡Ya tenemos culpable! Giro de guión. Ya no van a ser Israel y Estados Unidos los que lanzan hordas de marroquíes a la frontera española. Ahora va a ser Putin el que lanza hordas de marroquíes a la frontera española en un intento de desestabilizar Europa. Toma ya. Está muy bien. ¿Qué se acordó ayer en la reunión? Pues no lo sabemos, porque lo que se acordó fue, de cara al exterior, pues dar una imagen de no, somos un bloque sólido, esto hay que afrontarlo conjuntamente, no vamos a cargar contra el gobierno español, pero en la práctica ahí siguen los controles fronterizos en Italia, por lo menos hasta el 1 de septiembre. Y ahí sigue la carta de los 22 países que exige medidas. ¿Cuáles se habrán adoptado bajo manga? No lo sabemos. Sabemos que en la reunión se exigió al gobierno datos concretos. Y al final ha tenido que salir Marlaska a decir que bueno, que han entrado 72.000 y se han ido 70.000. ¿Qué más se decidió en la reunión? Pues ha salido Ursula von der Leyen a decir que bueno, que habrá que darle a Marruecos más medios para combatir estas invasiones. Toma ya. O sea, ¿quiere Marruecos dinero? No tiene más que organizar una invasión y entonces la Unión Europea le da más dinero. Está muy bien el procedimiento, ¿verdad? Vamos a tener invasiones cada 3 minutos. Al final, ¿qué se ha decidido internamente? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que les dije ayer. Son las imágenes las que matan la política buenista de invasión migratoria descontrolada de la Unión Europea. Por tanto, ¿qué cabe esperar? Que la Unión Europea se concentre en tratar de meter todavía más control a las redes para evitar que, si se produce otra invasión, las imágenes puedan circular libremente entre los ciudadanos europeos. Porque si circulan las imágenes libremente, entonces, evidentemente, las opiniones públicas exigen a sus gobiernos que actúen. Vamos a hablar más del tema de Ceuta porque hay mucha información hoy en los medios, además información enormemente inquietante. Pero cambiemos de tema para dar una buena noticia. Buena noticia es que se detenga a un energúmeno, a un proetarra, que se dedica a atacar a periodistas españoles. Detenido el proetarra que atacó a Kake Minuesa. La Policía Nacional detuvo al proetarra que agredió al periodista Kake Minuesa en Bilbao durante la final del Mundial España-Argentina. El individuo, identificado por las iniciales GA y vinculado a la peña R Norte del Athletic Club de Bilbao, estuvo 2 semanas prófugo usando medidas de contravigilancia con ayuda de su entorno. Ha sido acusado de delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. La Policía Autonómica Vasca no detuvo al agresor el día de los hechos ni mostró interés por localizarle posteriormente, lo que obligó a Kake Minuesa a denunciarlo ante la Policía Nacional. El gobierno vasco calificó de inaceptable la actuación de la Policía Nacional. En las redes proetarras circulan mensajes amenazadores tras la detención pidiendo la libertad del detenido. ¿Recuerdan ustedes toda esa pamema de no, el gobierno, España ha derrotado a ETA? No, al final hemos ganado. Ya. ¿El que hemos ganado exactamente? En el País Vasco campan a sus anchas los más asquerosos proetarras. En el País Vasco, en amplias zonas, intenta ir con un pin de la bandera española en la solapa, paseando a ver qué te pasa. En el País Vasco dominan instituciones y determinadas zonas los más infectos defensores de los asesinatos políticos de ETA, y cuando alguien pues que no pertenece al club de proasesinos pasea por ahí, como el periodista Kake Minuesa,
pues resulta que se consideran capacitados, legitimados para agredir a ese periodista. Mis felicitaciones a Kake Minuesa, primero por su valentía siempre a la hora de informar y a la hora de ir a los sitios a los que otros no nos atreveríamos a ir. Y también mi felicitación porque se haya detenido al energúmeno que le agredió. Detención que se ha hecho a pesar de la Policía Autónoma Vasca, a pesar del gobierno vasco donde están PNV y PSOE, recordemos, los dos, a pachas. Ha sido la Policía Nacional quien ha tenido que localizar y detener a este energúmeno, al que espero que le caiga un buen número de años de cárcel. Bueno, cambiemos brevemente a tema internacional, luego recuperamos tema nacional a las 7:30. En el continente americano ya saben ustedes que se está produciendo un cambio geopolítico a gran escala. El continente americano estaba tomado en buena medida por los gobiernos dictatoriales o semiautocráticos de corte bolivariano, gobiernos de extrema izquierda, algunos enormemente sanguinarios, y las cosas están cambiando a una velocidad tremenda desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, hace un año y medio. Ya saben ustedes que Venezuela pues está camino del cambio de régimen. Luego en la siguiente noticia hablaremos sobre el tema. Ya saben que México se ha convertido pues en una especie de virreinato de Washington, donde Claudia Sheinbaum obedece las instrucciones que desde Washington le llegan para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ya saben ustedes que distintos países de la región han caído en manos, por fin, de gobiernos normales, democráticos y que defienden los intereses de sus ciudadanos, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, por ejemplo Honduras, etcétera, 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 Colombia más recientemente. Ya saben que Cuba es un régimen que está dando sus últimas bocanadas. Y quedaba Brasil, y en Brasil se está complicando un poquito la cosa. Lula da Silva, como se aproximan unas elecciones donde se lo juega todo, se juega el repetir o que caiga el gobierno en manos de Bolsonaro, pues parece que tiene ganas de tocar las narices a el gobierno americano y a otros gobiernos aliados del gobierno americano. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional contándoles que Brasil expulsó al embajador argentino Daniel Raimondi y rebajó las relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de encargados de negocios tras los insultos de Milei a Lula en territorio brasileño durante un acto de campaña de Flavio Bolsonaro. Argentina, en su comunicado oficial, lamentó la decisión brasileña y acusó al gobierno de Lula de aislarse del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas. La crisis se amplió cuando Estados Unidos revocó la visa a la embajadora brasileña María Luisa Ribeiro Biotti como represalia por el bloqueo de Lula al embajador designado por Trump y la negativa a conceder visados a funcionarios estadounidenses. Brasil se encuentra así en un choque diplomático simultáneo con sus dos principales socios continentales, Argentina y Estados Unidos. Socios continentales comerciales, evidentemente, políticos no. No pueden estar más en las antípodas políticas Milei y Trump y Lula da Silva. Está en estos momentos sumergido Lula da Silva en un doble conflicto diplomático. Con Estados Unidos resulta que Trump nombra un embajador y Lula da Silva se niega a darle el plácet. Ya saben ustedes que en política internacional los embajadores son nombrados por los países, pero el país receptor tiene que dar el ok, el plácet que se llama. Si no lo da, pues el embajador no puede tomar posesión de la embajada.
Y Lula da Silva lleva muchísimo tiempo sin dar ese plácet al embajador americano. Y además, pues negándose a dar visados a funcionarios americanos, con lo cual, pues Estados Unidos acaba de revocar el visado de la embajadora brasileña, lo cual no equivale a la expulsión del embajador. Ahí hay una sutileza, le revocan el visado, la embajadora tiene que abandonar el país, entonces Brasil tiene dos opciones: que la embajadora siga siendo la misma, pero no puede entrar en el país en el que se supone que es embajadora, o bien nombrar a otro embajador que quedará a expensas de que el gobierno americano le dé el plácet. Así que, bueno, pues Brasil decidirá. Y en cuanto a lo de Argentina, pues ya saben cómo es Milei. Milei no se corta un pelo y llama a las cosas por su nombre. Y si tiene que llamar a Lula da Silva ladrón, pues le llama. Lula da Silva, ya saben ustedes que fue a la cárcel por ladrón y le sacó pues su amigo, el del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo brasileño, Alexander de Moraes, ese mismo que prohibió la red X en Brasil, ese mismo que exigió cancelar cuentas en redes de diputados de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el caso es que Milei pues se despachó en un mitin electoral del candidato opositor Flavio Bolsonaro, se despachó a gusto contra Lula da Silva, y entonces Lula da Silva ha tomado la medida de expulsar al embajador argentino, con lo cual pues no es una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí es una rebaja de la relación. Ahora pues se queda representada Argentina en Brasil por lo que llaman el encargado de negocios, pues a alguien que se encarga de los papeleos, alguien que se encarga de labores diplomáticas de menor nivel, pero no hay embajador ya de Argentina en Brasil. Y mientras tanto, en el Senado americano, pues se ha producido una petición que yo creo que muchos alabamos. Es una petición bipartidista, es decir, senadores republicanos y demócratas se han unido para reclamar sobre Venezuela una serie de cosas. Concretamente el qué, escuchemos. El Senado de Estados Unidos presentó una resolución bipartidista que reafirma el apoyo de Washington a una transición democrática en Venezuela a través de elecciones libres y justas. La iniciativa, patrocinada por los republicanos Ted Cruz y Rick Scott, junto a algunos demócratas, exige al régimen de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de todos los presos políticos y la convocatoria de elecciones transparentes. La resolución también advierte que cualquier detención, agresión o daño sufrido por quienes busquen ejercer cargos públicos, citando expresamente a María Corina Machado, será considerado un acto con el conocimiento y aprobación de las autoridades del régimen, lo que obligaría a Estados Unidos a exigir responsabilidades a los implicados. El documento recuerda que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya concluyó en el año 2024 que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales venezolanas. Bueno, ya saben ustedes que los gobiernos no son monolíticos y las personas pues no son mononeuronales. Y un gobernante pues siempre se ve sometido a numerosas presiones y a numerosas opiniones encontradas. Y en el caso concreto de Donald Trump con Venezuela, pues por supuesto que hay sectores diversos pugnando por distintas cosas. ¿Qué es lo que querríamos las personas que creemos en la democracia y en la libertad? Pues hombre, lo que querríamos es que los venezolanos recuperen la democracia y la libertad cuanto antes. Podemos llegar a entender que siempre es más fácil desmontar un régimen desde dentro que desde fuera. Sí, podemos llegar a entender que un vacío de poder podría desembocar en un baño de sangre en Venezuela. Todo eso es entendible y por tanto, pues bueno, podemos entender que haya un calendario de pase a la democracia. Claro, ahí es donde entran los distintos sectores. Hay gente presionando para que se dilate lo más posible esa transición a la democracia para tratar de hacer negocio con el régimen de Delcy. Hay otra gente presionando para que
se deje caer ya el régimen venezolano y se vaya directamente a una transición a la democracia, aunque eso signifique la posibilidad de un baño de sangre. Y luego, pues hay mucha gente que dice, bueno, entre esos dos extremos, es decir, que se perpetúe Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro o que vayamos ya a un régimen democrático, pues hombre, hay un punto intermedio y hay que saber ajustar el rumbo de la nave. Y bueno, pues el gobierno de Donald Trump tiene presiones de todo tipo, de los que quieren que se vaya más rápido, de los que quieren que se vaya más lento. Esta iniciativa en el Senado americano, ¿qué busca? Pues hombre, busca presionar a Donald Trump para que acelere lo más posible el tránsito a la democracia y busca también sentar las bases, preparar el terreno para un eventual retorno de María Corina Machado lo antes posible a Venezuela. Y en ese sentido, pues a mí me parece muy bien. Creo que los que quieren que haya una transición lo antes posible deben redoblar la presión para contrarrestar otras presiones en sentido contrario que el gobierno americano está recibiendo. Al final, pues yo imagino que no es posible de hoy a mañana hacer el tránsito a la democracia, pero debería ser posible atornillar mucho más al gobierno de Delcy Rodríguez, que está haciendo cambios, sí, ha depurado buena parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, se ha quitado de en medio algunos personajes, como Vladimir Padrino, etcétera. Ha entregado algún personaje como Alex Saab a Estados Unidos, pero hace falta más. Hace falta depurar el poder judicial chavista y hace falta empezar a normalizar la posibilidad de celebrar unas elecciones libres. Por tanto, creo que es una buena noticia que el Senado americano lance esta iniciativa bipartidista y espero que sea aprobada y espero que dentro del gobierno Trump venzan aquellos que quieren acelerar un poquito más el tránsito a la democracia. Bueno, vamos con las noticias de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. La Policía Nacional y los Mossos de Escuadra recuperaron y devolvieron un relieve de madera del siglo XVI robado en el año 2010 del monasterio de Santa Clara de Fitero en Navarra. La pieza, atribuida al círculo del escultor Juan de Anchieta, representa a San Buenaventura y está tallada, dorada y policromada. Tras el robo, la obra recorrió el rastro de Madrid, pasó por varios propietarios y acabó en una casa de subastas de Barcelona, donde fue identificada e intervenida por los agentes en abril. La pieza fue devuelta a la arquidiócesis de Pamplona y Tudela, poniendo fin a 16 años de periplo. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos, aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International o Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.